Noticentro 1, CMI. Fondos de Estados Unidos no pueden usarse en fumigación si violan normas internas de Colombia, dice enmienda aprobada en Cámara de ese país. Cámara de Estados Unidos pide al gobierno de su país informar cuando la ayuda a Colombia es utilizada en espionaje a civiles. Siniestro aéreo. Cae helicóptero del ejército en Mitú. 9 militares muertos, 6 heridos, 2 desaparecidos. Sigue temblando en Santander. Presidente del Senado Arturo Char, citado a la Corte Suprema. Suspendido por 6 meses gobernador de Arauca. No se necesita cuarentena total, dice ministro de Salud. Crecen contagios y muertes en el país por COVID-19. Partido Liberal propone congelar salarios de funcionarios. Cambio Radical propone eliminar la CPS. El gobierno la avala. Viuda de Tiro Fijo habla sobre su elección. Álvaro Uribe la saluda con beneplácito. Histórico presupuesto para reactivar a Europa. La pandemia se pondrá peor en Estados Unidos, reconoce por fin el presidente Trump. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Posible terna para reemplazar al magistrado Luis Guillermo Guerrero en la Corte Constitucional. 2. ¿Saben cuántos árboles tendría que sembrar cada persona en el país para compensar la contaminación? 3. Por amenazas redoblan el esquema de protección del secretario de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá. Y Miñapa, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no va a mirar el año 2020 como un gran año para su vida política. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de dar un giro histórico en materia de ayuda para Colombia. Esta noche, por 295 votos a favor y 125 en contra, aprobó la Ley de Defensa Nacional con 2 enmiendas. Una que prohíbe el uso de fondos estadounidenses para fumigación aérea de coca si esto viola las normas internas colombianas, y otra que obliga al gobierno Trump a reportar oficialmente al Congreso cuándo y por qué se usa la ayuda de inteligencia para espiar a ciudadanos colombianos. Las dos propuestas de la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, que constituirían un vuelco total en la política de Estados Unidos en relación con Colombia, fueron aprobadas en la Cámara de Representantes esta tarde por 295 votos a favor, incluidos 108 republicanos y 125 en contra. Las iniciativas fueron incluidas en la Ley de Defensa Nacional de los Estados Unidos, la cual contempla también el monto de las ayudas que ese país entrega a sus países socios, como es el caso de Colombia. La primera propuesta prohíbe taxativamente que fondos de Estados Unidos puedan usarse en la fumigación de cultivos ilícitos y violan el ordenamiento jurídico colombiano, es decir, que condiciona el uso de la aspersión aérea a que sea la última opción, tal como lo establecen no solo el acuerdo de paz, sino varias sentencias de la Corte Constitucional. La segunda propuesta, aprobada por mayoría bipartidista en la Cámara de Representantes, contempla que debe haber un estricto seguimiento de la Casa Blanca, con presentación de un informe periódico al Congreso sobre la absoluta prohibición de que el gobierno colombiano utilice los fondos entregados por Estados Unidos para labores de espionaje a civiles, tales como los llamados perfilamientos y seguimientos realizados por el ejército a líderes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos. Estas dos propuestas deben ser aprobadas ahora por el Senado de los Estados Unidos. Noticentro 1 CMI estableció esta noche en fuentes cercanas y creíbles a la Casa Blanca que en caso de que el proyecto pase tal como lo aprobó la Cámara, el presidente Donald Trump objetaría la ley. 9 militares murieron, 6 se encuentran heridos y 2 desaparecidos tras siniestrarse un avión del ejército en el que realizaban operaciones contra las disidencias de las FARC en el departamento del Vaupés. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro. Varias aeronaves despegaron en la madrugada desde diferentes aeropuertos del país para participar en una operación militar en contra de un campamento de la disidencia de las FARC. En el Black Hawk 2176, que despegó a las 3 de la madrugada, salieron 17 ocupantes, incluida la tripulación. Antes de las 5 de la mañana, la base de operaciones perdió contacto con la tripulación del helicóptero y lo reportó como desaparecido en zona rural de Mitú, departamento de Vaupés.
6 de los ocupantes fueron rescatados con vida, otros 9 murieron por la caída del helicóptero en el río Inírida. No hay claridad sobre las causas de la caída de la aeronave. Aunque en principio se habló de dificultades meteorológicas, no se descarta un posible impacto de un grupo armado ilegal. El piloto, quien es uno de los sobrevivientes, ya rindió una primera versión ante la Fiscalía. El presidente de la República lamentó la muerte de los militares. Quiero transmitirle a las familias con las cuales nos estamos comunicando en este momento, no solamente nuestro dolor, sino que reconocemos ese heroísmo que hacen todos los días nuestros soldados y policías por darnos tranquilidad, por entregarse por Colombia. Los acompañamos en estos momentos difíciles, estamos con ustedes, yo estaré en contacto también con las familias. Uno de los heridos está grave y los demás permanecen estables. En las próximas horas serán trasladados al Hospital Militar de Bogotá. En Santander se registró un nuevo temblor que provocó pánico en diferentes regiones del país en horas de la tarde. El epicentro del movimiento telúrico se dio en el municipio de Piedecuesta, en Santander, y tuvo una intensidad de 5 puntos en la escala de Richter. El temblor, que se registró a las 4:40 de la tarde, tuvo una profundidad de 163 kilómetros. No provocó daños ni víctimas, pero sí causó susto en las regiones donde se sintió. Y el nuevo presidente del Congreso, Arturo Char, quien enfrenta una indagación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, fue citado a rendir versión libre este 27 de julio a partir de las 9 de la mañana. Char debe responder por presunta corrupción electoral, compra de votos y por presuntamente haber participado y ayudado a la fuga de Aida Merlano. La indagación previa al nuevo presidente del Congreso, Arturo Char Chalhub, la adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El proceso se inició tras unas declaraciones a medios de comunicación que concedió desde Venezuela Aida Merlano, en las que se refirió a repetidos actos de corrupción para ganar elecciones en Barranquilla y a las circunstancias de su fuga ocurrida en octubre. En ambos hechos, Merlano mencionó a empresarios de la costa como los Gerlain y a dirigentes políticos como el Clan Char. El presidente del Senado fue citado a versión libre el lunes 27 a partir de las 9 de la mañana en diligencia virtual ante la Corte. En ese proceso, mañana será escuchado por videoconferencia el testimonio del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. La Corte también solicitó una declaración escrita del presidente Duque y decretó los testimonios del exfiscal Néstor Humberto Martínez, del empresario Julio Gerlain, del padre de Arturo Char, Fuad Char, y de su hermano, el exalcalde de Barranquilla, Alex Char. La Procuraduría suspendió por 6 meses al gobernador de Arauca, Facundo Castillo, quien es investigado por la suscripción presuntamente irregular de un contrato durante la emergencia desatada por el coronavirus. En una audiencia virtual, la Procuraduría suspendió al mandatario por suscribir un contrato por 570 millones de pesos para la realización de un evento de música llanera y otras actividades artísticas en plena pandemia. Pese a que la defensa del mandatario argumentó que el convenio no se ejecutó, para el Ministerio Público es reprochable que Castillo firmara dicho convenio conociendo que había una serie de prohibiciones para realizar eventos multitudinarios durante la emergencia. No es posible eximir de responsabilidad al señor Castillo Cisneros, pues fue su rúbrica la que dio lugar al perfeccionamiento del negocio jurídico. Somos inocentes y que no se cometió ningún error, que siempre hemos actuado con transparencia, con honestidad y sobre todo pensando en la gente de nuestro departamento de Arauca. En un comunicado, el gobernador dijo que apelará la decisión y reiteró que tras suspender la ejecución del contrato no hubo ninguna afectación para el departamento. El gobierno descartó que vaya a ordenar cuarentenas a nivel nacional generalizadas. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que los confinamientos focalizados, como los que está llevando a cabo a Bogotá, son más acertados para prevenir la expansión del COVID-19. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reportó esta noche que prácticamente en todas las localidades de Bogotá se ha mantenido a la baja la tasa de contagio del coronavirus, por lo cual estimó que la sectorización del aislamiento es un procedimiento acertado en lugar de las cuarentenas generales. Y esto prueba que la estrategia de intervención focalizada
específica por localidad, con la información que tiene el Observatorio Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud, y con la información que la propia ciudad de Bogotá tiene, ya ha venido consolidando a través del tiempo, permite tomar decisiones mucho más efectivas y acertadas que aquellas que invitan, por ejemplo, a cuarentenas generales. Bogotá no se comporta con uniformidad y por lo tanto el tratamiento debe ser diferencial entre una localidad y otra, explicó el ministro de Salud. Entre tanto, siguen en aumento los casos de COVID-19 en el país. Hoy se confirmaron más de 7.000 contagios y 237 muertes a causa del coronavirus. El Ministerio de Salud confirmó este martes que aumentaron las muertes en el país por el COVID-19. 237 colombianos murieron luego de presentar graves complicaciones respiratorias por el virus. Los decesos se dieron en su mayoría en Bogotá con 86 muertes, en Córdoba con 24 y en el Valle con 23. En el país han muerto 7.166 personas por coronavirus. Las cifras de mortalidad de los últimos días nos reflejan que está llegando a una meseta. Con particular énfasis en las ciudades de la costa atlántica que han sido las más afectadas en estos días. Es de esperar que esa meseta se mantenga y que empiece a descender lentamente en los próximos días. La cifra de contagiados también aumentó y fue mayor a la del lunes. Con 7.033 nuevos casos, la cifra total de infectados llegó a los 211.038. Por zona, los contagios se dieron en su mayoría en Bogotá con 2.249, Antioquia con 1.850 y en el Valle del Cauca con 527. Hoy se procesaron 27.131 pruebas, la cifra más alta en medio de la pandemia. La cifra de recuperados, aunque aumentó, fue menor a la del lunes. 3.036 colombianos se recuperaron para una cifra total de 98.840 recuperados. Y luego de que el gobierno dijera que no habrá más cuarentenas nacionales generalizadas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que la ciudad mantendrá el esquema de aislamiento por localidades, pero que se hará el anuncio de las fechas y de las localidades con mayor anticipación. Las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Antonio Nariño y Fontibón ya no empezarán cuarentena el 27 de julio, sino este jueves, 23 de julio y hasta el 6 de agosto. El tercer grupo, Suba, Engativá y Barrios Unidos, entrará en aislamiento el 31 de julio hasta el 14 de agosto. Eso quiere decir que el jueves 23, el viernes 24, el sábado 25, el domingo 26, todo el sur, todo el centro y todo el suroccidente de la ciudad estará en cuarentena. Con la cuarentena sectorizada ha disminuido en un 60% el movimiento en las localidades confinadas, pero el contagio sigue creciendo, nos acercamos al pico y las UCI están al 91.5%. Todo paciente que ha requerido unidad de cuidado intensivo lo ha encontrado. Y quiero ser clara, en Bogotá no ha habido colapso del sistema de salud y no va a haber. De otro lado, la alcaldesa acordó con el gobierno nacional una bonificación para el personal de la salud que se girará la segunda semana de agosto. En Antioquia siguen en aumento los contagios y muertes por COVID-19. En un solo día, Antioquia presentó el pico más alto de contagios por COVID hasta hoy, con 1.193 casos nuevos y un total de 16.840 reportes. Entre los infectados por el virus hay 70 policías de Medellín. De estas son mujeres 7.158. Hombres 9.682. El número de muertes también va en ascenso, 10 en menos de un día para un total de 203 fallecidos. De estas son 5 de Medellín, Bello 2, Chigorodó 1, Yolongo 1 y Envigado 1. El comercio en la ciudad hoy reabrió tras 4 días de cuarentena estricta. Comerciantes manifiestan que las ventas siguen bajas por la falta de visitantes. No se ve gente en la calle. Entonces, a la expectativa, ¿qué va a pasar esta semana? ¿De qué? ¿Alguna hora ahí en el banco para uno pagar las cuentas? El centro de la ciudad seguirá con cierre total y cuarentena estricta hasta el próximo 26 de julio. Las autoridades impusieron 2.903 comparendos a personas que no acataron la medida.
Y comerciantes del centro de Barranquilla se quejaron hoy de la crisis económica en la que dicen estar por el cierre de sus negocios debido a la necesidad de confinamiento por la pandemia. Hoy salieron al tradicional Paseo Bolívar a quejarse por el anuncio de aplazamiento de la fecha de reapertura de sus negocios que estaba prevista para el lunes. El Ministerio de Salud expidió una norma que pone freno a los autocines y exhibición de películas en lugares públicos. La circular 034, expedida hoy por el Ministerio de Salud, considera que los autocines implican aglomeración de personas. Por tanto, la entidad advierte que no es posible realizar este tipo de actividades de exhibición cinematográfica y de espectáculos públicos. Y el gobierno busca los fondos para extender por un año más el programa Ingreso Solidario que atiende a familias afectadas por la pandemia. El subsidio denominado Ingreso Solidario por 160.000 pesos mensuales que otorga el gobierno beneficia a 3 millones de familias y se va a extender por casi un año más. El gobierno está alistando el giro de este subsidio que ahora se prevé irá hasta junio de 2021. Iniciaremos el cuarto pago de ingreso solidario el 31 de junio. Este se hará de forma escalonada y progresiva para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y evitar aglomeraciones de beneficiarios en los puntos de retiro. Según los cálculos fiscales, se estima que el costo de ingreso solidario que se constituye en el subsidio para las familias más pobres en medio de la pandemia del COVID-19 podría alcanzar los 7,5 billones de pesos. En la penitenciaría de La Picota de Bogotá, las autoridades carcelarias confirmaron más de 300 contagiados con coronavirus. Según el INPEC, se trata de 298 personas privadas de la libertad y 15 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Administrativos de La Picota, donde se ordenó fortalecer las medidas de bioprotección. En total, en 20 establecimientos del orden nacional, el número de casos es de 2.146. El partido Cambio Radical radicó hoy un proyecto de ley para reformar el sistema de salud. Este contempla la creación del médico familiar y plantea la eliminación de las EPS. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dice que el gobierno nacional avala este proyecto. Si algo ha demostrado la pandemia del coronavirus es que el sistema de salud en Colombia debe cambiar y debe cambiar para mejorar. Por eso el gobierno nacional avala el proyecto presentado por Cambio Radical que busca que ese sistema se haga más amigable. Comienza con establecer el médico de familia. Médico que estará acompañado de un equipo interdisciplinario y que tendrá que resolver el 70% de las patologías. Cuando éstas lo superen, él mismo lo remitirá a niveles superiores. Además, desaparecen las EPS. Entrarán nuevos actores, que son las administradoras en salud, que seremos muy rigurosos para que estas EPS, que no cumplieron con los indicadores financieros ni de calidad desde el 2014, queden por fuera de las empresas que trabajarán por la salud de los colombianos. Y garantiza la contratación directa del personal de la salud. Nuestros médicos que hagan labores misionales no podrán ser tercerizados. Tenemos que garantizarle una remuneración justa y a tiempo. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, manifiesta que ese es un revolcón total. El tema aborda todos los ajustes en temas de salud pública, en temas de modelo de atención, de aseguramiento, también la prestación de servicios de salud. La iniciativa comienza ya a ser discutida en el Congreso de la República. Por su parte, el Partido Liberal propone en el proyecto de reforma política que acaba de radicar en esta legislatura que recién comienza, congelar durante 4 años los salarios de los altos funcionarios del Estado. En esta nueva legislatura el Partido Liberal se la juega por la reforma política, una reforma que contempla 4 puntos esenciales. El primero, financiación estatal de las campañas electorales. El segundo, lista cerrada para las elecciones de corporaciones públicas. Y el tercero, congelamiento del sueldo de los funcionarios del Estado. El congelamiento por 4 años de la asignación salarial de congresistas, magistrados y altos funcionarios públicos del Estado que devenguen más de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hay uno cuarto también y es la creación de un nuevo tribunal electoral. Que haga parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, pero que además estos integrantes sean elegidos mediante concurso de méritos.
La reforma política comenzará a ser discutida en la Comisión Primera del Senado, la que se encarga de los asuntos constitucionales. El presidente Iván Duque y las altas cortes recibieron hoy el proyecto de ley preparado por el procurador general para reformar la justicia luego de hablar con miles de ciudadanos, entre ellos funcionarios judiciales, representantes de universidades, estudiantes de derecho, que coinciden en la necesidad de que la justicia sea más eficaz y de mayor cercanía a los ciudadanos. El presidente de la República, Iván Duque, fue el anfitrión en la Casa de Nariño de la presentación de las conclusiones Consulta Ciudadana, Voz por la Justicia, en la que participaron 100 universidades, 500 profesores, 3.000 estudiantes de Derecho, 900 servidores públicos, y cuyas opiniones quedaron plasmadas en el proyecto de ley de promoción de acceso a la justicia, con el cual se buscará fortalecer la justicia, que haya participación ciudadana en la toma de decisiones y que se promueva la confianza, probidad y ética pública. Es una reforma a la base y para la base, dijo el procurador. Yo he dicho, presidente, es una pequeña gran reforma, es una micro reforma en el fondo, porque no se trata ni siquiera de tocar la ley estatutaria de la justicia, no se trata de reformar la Constitución, sino de demostrar que en los procedimientos de la base de la justicia esencial es donde puede estar el gran tema. Ante los más altos representantes de la Administración de Justicia en Colombia, el presidente Duque se comprometió a digitalizar los procesos judiciales y a reformar el Código Civil. Votaciones digitales mixtas, el registro electoral único y ampliación de horario para votar son algunas de las medidas contempladas en el proyecto de ley del nuevo Código Electoral que será radicado con mensaje de urgencia en el Congreso de la República. El nuevo Código Electoral es un proyecto de ley que tiene el consenso del Consejo de Estado, de partidos políticos y de la Organización Electoral, Consejo Nacional y Registraduría Nacional del Estado Civil. Permitirá facilidades a la hora de votación. Por ejemplo, que en una semana los colombianos que residen en el exterior lo puedan hacer de manera anticipada. Igualmente traemos el voto electrónico mixto, que es la posibilidad de que la persona pueda votar, pero quede el registro del voto. Se va a poder también votar digitalmente en Colombia, a través de las nuevas tecnologías. Y también prevé el registro único electoral para evitar que los muertos voten. Un nuevo censo en Colombia que será a través de un registro permanente donde las personas cada vez que cambien su residencia electoral o su domicilio podrán inscribirse nuevamente. Así atacaremos la transhumancia. De ser aprobada esta iniciativa, el Código Electoral, después de 34 años de vigencia del actual, los colombianos podrían votar durante 1 hora más, de 8 a 5 de la tarde. Regular y legalizar el consumo recreativo de marihuana propusieron hoy varios sectores luego del fallo del Consejo de Estado que cierra la criminalización del consumo mínimo. Menos de 2 años de vida tuvo el decreto 1844 firmado por el presidente Duque y mediante el cual se penalizaba el porte y tenencia de la dosis mínima de droga. 350.000 multas se alcanzaron a imponer por parte de la policía. Ahora, el Consejo de Estado le da una estocada mortal y solo se podrá decomisar la droga cuando se compruebe que sea para la venta. Regular usos recreacionales, pero no únicamente regular usos recreacionales. ¿Dónde se puede consumir? ¿En qué escenarios? ¿En qué posibilidades? Estamos absolutamente de acuerdo en que no se puede consumir en colegios, ni en espacios públicos cercanos donde estén niños. No, lo que se debe hacer es regular por parte de las autoridades locales para que se respeten los derechos fundamentales de absolutamente todos. Y en ese sentido, desde la Alianza Verde, la representante Caterín Miranda ya presentó un proyecto de ley que busca regular, gravar y legalizar el uso de la marihuana recreativa y apostarle al cannabis medicinal. Es muchísimo más fácil para un joven en nuestro país acceder a la marihuana que acceder a una droga legal que en estos momentos podría ser el licor. Por eso es tan importante regular este mercado para que quede en manos del Estado, lo que le implicaría a Colombia tal vez 2 puntos del PIB y un recaudo de aproximadamente de 150 millones de dólares, tal como pasa en Canadá en estos momentos, donde ya es legal. En Colombia, según el Observatorio de Drogas, el consumo se ha incrementado y de acuerdo con las cifras, 3 millones de personas han consumido drogas ilícitas por lo menos una vez. El exministro Andrés Felipe Arias le pidió de nuevo a la Corte Suprema de Justicia que revise su condena de 17 años de cárcel, amparándose en el reciente fallo de la Corte Constitucional que le abrió la puerta a una segunda instancia en su caso.
Lo que le pide el exministro Andrés Felipe Arias a la Corte Suprema es que proceda a revisar el fallo condenatorio de 17 años de cárcel proferido en su contra por celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado dentro del escándalo de Agroingreso Seguro. En carta a la Sala Penal de la Corte, Arias manifiesta su decisión de impugnar la sentencia condenatoria de julio de 2014, amparándose en la tutela que le concedió la Corte Constitucional el pasado mes de mayo, cuando le fue amparado el derecho al debido proceso. Me permito reiterar la impugnación presentada por el suscrito el día 22 de febrero de 2018 contra la sentencia condenatoria proferida en mi contra, en atención a la sentencia de 2020 en la cual la Honorable Corte Constitucional ordenó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia iniciar el trámite para resolver la referida solicitud de impugnación. Arias permanece detenido en la Escuela de Caballería tras su extradición desde Estados Unidos hace un año. El presidente Iván Duque le pidió hoy a la Justicia Especial para la Paz que les exija a los dirigentes del partido FARC información sobre rutas de comercialización de drogas, sobre cultivos ilícitos y sobre lavado de dinero. Y también les pidió que les requiera información sobre secuestrados que nunca regresaron, ni vivos ni muertos. Durante un acto hoy en la Casa de Nariño, con motivo de la presentación de un estudio de la Procuraduría sobre la reforma a la justicia, al que asistieron los altos dignatarios de las Cortes, el presidente Iván Duque le pidió a la presidenta de la JEP, Patricia Linares, que se asegure para que esa jurisdicción garantice verdad, justicia, reparación y no repetición de los desmovilizados de las FARC. Especialmente el jefe de Estado abogó para que los jefes excombatientes suministren los datos sobre las rutas del narcotráfico y sus lavadores de recursos ilícitos. También implica que quienes estuvieron involucrados en esas conductas entreguen toda la verdad y toda la información sobre las rutas del narcotráfico, sobre las estructuras del lavado de activos, sobre las estructuras también de comercialización. Duque también pidió que se apliquen las más severas sanciones a los excombatientes que cometieron delitos contra menores de edad, que en su concepto son delitos que indignan a los colombianos. Que haya sanciones claras frente a quienes apelaron a ese tipo de conductas y que después de 4 años esperamos sean procesados y tengan una sanción. Me alegra, señor presidente, que coincidamos en los puntos que usted ha señalado como prioritarios y esenciales para lo que yo denominaría un proceso paulatino de legitimación de un tipo de justicia que no conoce el país y que no conoce el mundo. Además, el jefe de Estado pidió que la JEP exija a los excombatientes de las FARC que den a conocer los sitios donde sepultaron a cientos de secuestrados que seguramente enterraron en fosas comunes. Y el partido FARC le pidió a la JEP que decrete medidas de protección especiales para garantizar la vida de los exguerrilleros. En una audiencia pidieron que los magistrados de la JEP le den a otras entidades del Estado 16 órdenes encaminadas a fortalecer la seguridad de quienes firmaron el acuerdo de paz. Nos ha enseñado que se han dado toda una serie de dificultades. La marcha por la dignidad que llegó a Bogotá se convirtió en una protesta contra el asesinato de líderes sociales y en un llamado al gobierno para que cese la fumigación terrestre de cultivos ilícitos en el Catatumbo. Salieron del oriente de Colombia y llegaron a Bogotá. Marcharon contra el asesinato de más de 600 líderes sociales y defensores de derechos humanos desde la firma de la paz. La marcha por la dignidad busca denunciar públicamente el genocidio del que viene siendo objeto el movimiento social por parte del Estado a través de los asesinatos y las judicializaciones contra los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en los territorios. Marcharon contra la masacre en el Catatumbo, en que fueron asesinadas 6 personas y un líder social, hecho que para ellos revive el periodo de control paramilitar en la zona y que dejó más de 12.000 muertos. Exigimos en este caso una respuesta estructural de parte del Estado colombiano y garantías para la población civil que se encuentra en esta zona de la región. Ya a la situación de violencia se suma el anuncio del gobierno de iniciar la fumigación terrestre de cultivos de coca en la región. Estas decisiones no concertadas con los campesinos y las campesinas profundiza la situación de violencia en la región. Por eso piden, además de garantías, diálogo y concertación con las comunidades. La Fiscalía inició el proceso de extinción de dominio sobre 8 bienes valorados en más de 9.000 millones de pesos vinculados con grupos paramilitares y alias Memo Fantasma.
El nombre Guillermo León Acevedo alias Memo Fantasma salió a la luz por una investigación de la organización Inside Crime que lo vinculó con grupos paramilitares. Sin embargo, su alias cobró relevancia por una operación comercial que al parecer sostuvo con el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. La Fiscalía emitió este martes un primer pronunciamiento sobre el caso de alias Memo Fantasma y lo señaló de tener nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas e incluso de tener una serie de propiedades relacionadas con el paramilitarismo. Se trata de una megahacienda ubicada en Buenavista, Córdoba, la cual está conformada por 8 predios valorados en más de 9.000 millones de pesos. La Fiscalía inició con el proceso de extinción de dominio, dado que presuntamente el bien fue obtenido con dinero de grupos ilegales. Y por graves incumplimientos en la operación del relleno sanitario Doña Juana, el distrito le abrió un proceso de incumplimiento al operador Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana. La unidad de servicios públicos identificó 13 presuntas fallas en el manejo del botadero. El proceso sancionatorio podría terminar en la caducidad del contrato. En este escenario, el distrito asumiría la operación de Doña Juana mientras se adelanta una nueva licitación. Las autoridades frustraron un millonario atraco a una vivienda en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá. El aviso de la ciudadanía permitió la oportuna reacción de la policía, que en medio de una balacera y tras una persecución recuperó el dinero hurtado y capturó a 5 delincuentes que pretendían huir en un carro robado. Los ladrones, que se hicieron pasar por trabajadores de una empresa de mensajería, tienen antecedentes por varios delitos. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y regresamos en breve con más noticias. Se viene tercer pago para subsidio a la nómina de empresas afectadas por COVID. Gobierno radica proyecto para aliviar deuda de productores del campo. Bajo estrictos protocolos de bioseguridad, exitoso plan piloto de reactivación de vuelos nacionales. La directora de Estrategia de la Unidad de Pensiones y Parafiscales, Ana María Cadena, anunció que 124.000 empresas recibirán subsidio del gobierno para el pago de la nómina a más de 3 millones de trabajadores. Este martes cerró la convocatoria para el programa de apoyo al empleo formal, que otorga un subsidio de nómina y el cual incluye la entrega de una partida para el pago de la prima de servicios. Se inscribieron alrededor de 124.000 empresas que se han visto afectadas con la emergencia sanitaria para contener el coronavirus. A la fecha se han girado 1.7 billones de pesos. Se han entregado 351.000 pesos por empleado. Tiene el beneficio adicional de la prima de servicio. La mayoría de las entidades financieras han dispuesto canales electrónicos para poder realizar las postulaciones. El programa también contempla un auxilio de 160.000 pesos para los trabajadores que tienen su contrato suspendido. Y el ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció que más de 140.000 productores se verán beneficiados para el pago de sus deudas si el gobierno aprueba un proyecto si el Congreso aprueba un proyecto que presentó hoy el gobierno. Con el fin de aliviar las obligaciones financieras a más de 140.000 pequeños productores, el gobierno radicó ante el Congreso un proyecto de ley que permite acuerdos de pago sobre deudas existentes, la mayoría con el Banco Agrario. La cartera morosa asciende a 1 billón de pesos y la idea es renegociar pagos con deudas al 30 de junio del 2020. Que puedan renegociar pagos de intereses de mora e incluso negociaciones de capital. El funcionario señaló que la iniciativa va direccionada a definir el capital de trabajo para ser más flexible con los productores que buscan acceso al crédito. Permite redefinir dentro del FONSA, a través de su junta directiva, cuál es el tamaño de los pequeños y medianos productores. Se espera la aprobación del proyecto en favor del campo colombiano. En TCC seguimos acercando personas, acompañando empresas, trabajando por Colombia. Seguimos cumpliendo. Ante el desplome económico, las calificadoras de riesgo comenzaron a reducir sus pronósticos de crecimiento económico para Colombia. La firma Fitch Ratings pronosticó que el PIB de Colombia caerá este año menos 6,9% debido al impacto de la pandemia. La firma proyecta además un aumento del desempleo en Colombia para este año con una tasa estimada en 21%, el doble de lo registrado en 2019.
Y el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, anunció la erradicación de un proyecto de ley con el que se busca aumentar las penas para quienes lleven a cabo minería ilegal. El proyecto presentado por el Ministerio de Minas y Energía en conjunto con Defensa y Ambiente busca aumentar las penas de 2 a 12 años para quienes se encuentren responsables o ejerciendo actividades ilegales en el sector de minería. Además, se extienden las sanciones a toda la cadena de valor, es decir, que se castigará desde la extracción hasta la comercialización y distribución. Quienes sean promotores en la compra de minerales provenientes de la actividad ilegal, también se les aplicará la ley una vez sea aprobada por el Congreso. Busca judicializar con mayor contundencia toda la cadena relacionada con la explotación ilícita de minerales. Por su parte, el Ministerio de Defensa señaló que ya se tienen las áreas identificadas de la extracción ilícita de minerales. Es responsabilidad de todos nosotros, incluida la fuerza pública, combatir este delito que hoy está presente en casi 300 municipios de 24 departamentos, siendo Antioquia, Chocó, Nariño y el sur de Bolívar los más afectados. El proyecto ratifica las medidas sancionatorias sobre el uso del mercurio en el país. Un balance positivo entregaron las autoridades aeronáuticas sobre el piloto de reactivación de vuelos nacionales que se llevó a cabo hoy. Bajo estrictos controles de bioseguridad desde el ingreso al aeropuerto como al avión, hoy se puso en marcha el vuelo piloto en la ruta Bucaramanga-Cúcuta y viceversa. 2 aviones ATR con capacidad para 50 personas cumplieron los 2 trayectos, cada uno máximo con 25 pasajeros guardando el distanciamiento. Este vuelo servirá para que otras ciudades sigan el ejemplo. Una vez una ruta piloto, digámoslo así, se abre la oportunidad para otros operadores aéreos para que también planteen servicios en la medida en que vaya presentándose una mayor demanda. A nivel internacional ya hay acercamientos para una pronta reanudación de las operaciones aéreas. Dependen en gran medida de cómo evoluciona la pandemia en otras regiones del mundo. Y pues también estamos hablando con distintas autoridades de aviación civil en el mundo y con otros gobiernos para ver en qué momento es prudente restablecer la conectividad internacional. Para Cúcuta, en esta época de pandemia, estos vuelos serán de mucho beneficio. Un mensaje de esperanza para esta ciudad que ha venido siendo ejemplo nacional, comportándose durante la pandemia. Más de 27.000 empleos del sector turismo ven con esperanza esta apertura del aeropuerto de la ciudad de Cúcuta. Enfermos y estudiantes fueron los primeros que utilizaron el vuelo piloto entre Cúcuta y Bucaramanga. Las mascotas, la verdad, son un ser querido para uno, no la podría dejar, y ya que pues tengo la oportunidad de llevármela y volver a Bucaramanga a ver a mis seres queridos, estoy muy feliz. Me siento bien porque hubo la oportunidad de poder viajar y hacer unas diligencias que tengo que hacer allá en Bucaramanga con respecto a mi salud. Por ahora serán 2 vuelos diarios entre Bucaramanga, Cúcuta y viceversa. Se espera la aprobación de otros aeropuertos a mediano plazo con el visto bueno de los alcaldes, las autoridades de la salud y la aeronáutica civil. El Banco Agrario adjudicó un polémico contrato de seguridad informática a Movistar. El proceso de adjudicación fue cuestionado por el presidente de América Móvil, Juan Carlos Archila, quien señala que su competidor recibió información confidencial. El contrato entregado a Movistar es por cerca de 100.000 millones de pesos. El índice Colcap de la Bolsa de Valores, que mide las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,90% a 1.166 puntos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 5,46% a 3.575 pesos. La acción de Concreto fue la que más cayó, con una pérdida de 3,75% a 385 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 29.000 millones de pesos. Y el precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.628 pesos con 20 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.310 pesos y la venden entre 1.380 pesos. Un euro cuesta 4.177 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1. El azúcar se transó en 11,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $41 con 53 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $43 con 97 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.245 pesos. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con más información en Noticentro 1 CMI.
La Unión Europea aprobó un histórico presupuesto para reactivar su economía en medio de la grave recesión generada por la pandemia del coronavirus. Según Donald Trump, la pandemia en Estados Unidos se pondrá peor. El país ya registra 3.8 millones de contagios. La Unión Europea aprobó hoy un histórico acuerdo para la recuperación económica post-COVID. Aprobó 750.000 millones de euros para ser distribuidos entre los países y sectores más afectados por el virus. Los 27 países que componen al bloque europeo alcanzaron un acuerdo para poner en marcha un plan billonario destinado a sacar a la economía del viejo continente de la profunda recesión en la que se ha sumido por la debacle económica desatada por el coronavirus. El histórico plan, logrado tras una larga cumbre de 4 días, contará con un inédito fondo de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones se entregarán en forma de subvenciones sin obligación de reembolso y 360.000 serán canalizados a través de créditos a bajo interés. Estas ayudas servirán para financiar programas de reformas e inversiones en los países más afectados por la pandemia. El bloque comunitario también dio luz verde a su presupuesto para 2021-2027, que se cifra en 1.074.000 billones de euros, y cada país miembro contribuirá con 1,4% de sus ingresos nacionales. Este plan de estímulo sin precedentes podría representar una amenaza para el dólar, el cual podría mejorar su atractivo como moneda reserva del mundo. Por primera vez, el presidente Donald Trump aceptó que la pandemia golpea gravemente a Estados Unidos y que la situación se pondrá peor. Después de semanas de no ofrecer conferencias de prensa, el mandatario Donald Trump volvió a aparecer para dar la actualización del COVID-19 en el país, que continúa siendo el más afectado del mundo. Trump aseguró que la pandemia de coronavirus empeorará antes de que se pueda reducir su fatalidad. Fortunately, get worse before it gets better. Something I don't like saying about things, but that's the way it is. It's what we have. You look over the world, it's all over the world. En un cambio en la retórica sobre los revestimientos faciales, alentó a los estadounidenses a usar tapabocas si no pueden mantener la distancia social. Instead, asking Americans to use masks, socially distance, and employ vigorous hygiene, wash your hands every chance you get while sheltering high-risk populations. El mandatario también indicó que ya se han tomado pasos para distribuir una vacuna inmediatamente reciba la aprobación oficial para ser suministrada a la población. Justamente el rápido aumento de nuevos casos de COVID-19 en Estados Unidos pone en riesgo la capacidad hospitalaria de ese país. La crisis está saturando las salas de emergencias en estados como Texas, Florida, Arizona y Washington. La Organización Panamericana de la Salud alertó que en el continente americano 3 de cada 10 personas están en riesgo de sufrir casos graves de COVID-19 y que la pandemia no muestra signos de desaceleración. Con más de 311.000 muertes y 7,7 millones de infectados por coronavirus, las Américas aún sufren las consecuencias de la implacable propagación de la pandemia, que según la OPS no parece ceder. The COVID-19 pandemic is showing no signs of slowing down in our region. During the last week, there were almost 900,000 new cases and nearly 22,000 deaths reported in our region. El organismo también alertó que 3 de cada 10 personas en el continente americano, en el que habitan unos 325 millones de ciudadanos, tienen un mayor riesgo de sufrir formas graves del COVID-19 debido a sus patologías crónicas previas al contagio del virus. Y en la carrera por la presidencia de Estados Unidos se conoció hoy una información que reitera la ventaja del demócrata Joe Biden sobre el candidato presidente Donald Trump. Esta ventaja es de 15 puntos porcentuales. Según los datos de la última encuesta del Washington Post y la cadena ABC, Joe Biden sigue liderando la intención de voto en Estados Unidos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Los resultados demuestran que la diferencia a favor de Biden es cada vez más nítida. El ex vicepresidente tuvo un apoyo este mes del 55% frente al 40% de Donald Trump. La aprobación en julio del trabajo de Trump, quien accedió a usar tapabocas en público, fue del 39% frente al 45% que tuvo en mayo. Biden, que no volvió a hacer campaña debido a la pandemia, avanza de a poco como una figura que al voto demócrata le suma el de los votantes de centro y el de los conservadores desencantados con las políticas de Trump.
La NASA emitió una alerta sobre un asteroide potencialmente peligroso que pasará cerca de la Tierra el próximo 24 de julio. El cuerpo celeste, bautizado 2020 ND, mide más de 140 metros y viaja a 8.000 kilómetros por hora y ha sido catalogado como una amenaza, dado que se acercará a una distancia de 5 millones de kilómetros de nuestro planeta.